No he conversado nunca con Gabriela Rivadeneira. Es la primera vez que voy a tener la oportunidad de conversar con ella en público o en privado. Y además hoy está de vuelta en el Ecuador como presidenta de la Revolución Ciudadana en un momento crítico para la RC, que es, ¿puede la RC correr riesgo de muerte política? Yo creo que hay muchos que lo calculan, entendiendo, por ejemplo, las últimas circunstancias en las que el Tribunal Contencioso Electoral, que está en manos del oficialismo, los ha inhabilitado para inscribirse en las elecciones seccionales como partido. Es algo parecido a lo que se intentó en 2019 y que trajo consecuencias serias para el movimiento Compromiso Social, se llamaba entonces, en 2019. Pero bueno, ella sabrá explicar mejor que yo algunas cosas, expresidenta de la Asamblea Nacional y, por supuesto, cuadro duro del RC. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida y buenos días. Buenos días, Anderson. Un gusto estar aquí. Y en efecto, primera vez que conversamos, así que auguro que sea una muy buena conversación en esta mañana para toda la audiencia. Seguro, seguro, será primera y no última. Oye, yo es que tengo como 10 años de preguntas acumuladas, así que vamos a empezar. Primero, ¿qué se siente estar de vuelta? ¿Tuviste fuera cuántos años? ¿5 o 6 Seis años? años, 6 años, exactamente 6 años. Cumplí el 9 de enero de este año en tierra mexicana, 6 años. Y regresar tiene un choque de muchos sentimientos. Primero, la felicidad absoluta de estar con mi familia, con mis hijos, mi madre, mis hermanos. El año pasado terminamos el año con pérdidas dolorosísimas en la vida de la familia, en la mía en particular, así que estar nuevamente con ellos, por supuesto que me sostiene. Con mucha esperanza por todo lo que se ha levantado en el país durante estas semanas, digamos, gente queriendo aportar, levantando la mano, ¿qué hago? ¿Dónde me sumo? Y también profunda preocupación, y no niego que también miedo. Y creo que todo esto es lo que hace que es un momento particular en la que se busquen más oportunidades justamente para volver a construir y para reconstruir muchos temas que hay que poner en marcha dentro de la organización política. Yo nunca entendí por qué te fuiste. Esto es bueno y gracias por preguntarlo, porque creo que en un momento determinado, y han pasado tantas cosas en los últimos años, que todo es muy rápido, la memoria también es muy rápida. En el 2017, a finales del 2017, frente a la ruptura de Alianza País, la salida de Rafael Correa, yo me quedé como el rostro visible de la oposición al gobierno de Moreno en ese momento, y reconstruyendo la fuerza política después del robo, porque no hay otra palabra en este caso, de lo que fue Alianza País. Y en ese sentido, una serie de seguimientos extrajudiciales implementados por la aquel entonces ministra. Ok, tuvimos una pequeña falla de conexión con Gabriela Rivadeneira. Espero que su señal se Además rehabilite de pronto. eso, en octubre. Ok, te Hola, recuperamos. Ahí te recuperamos, Gabriela. Tuviste una pequeña baja en internet. y en octubre del 19, cuando se da el primer paro nacional fuerte, Moreno ponía los rostros de la primera línea dirigencial del correísmo como culpables de intento de golpe de Estado, a pesar que nosotros nos retiramos de ese momento porque entendimos que incluso el Sí. paro nacional superaba la propia organización política. Sin embargo, me pusieron un proceso por instigación. El día 12 de octubre yo ingreso a la embajada, el 14 es allanada a mi casa con mis hijos adentro, mis hijos en ese momento tenían 9 y 11 años, estaba mi madre con ellos, fue allanada a mi casa, hasta ahora no he podido recuperar nada de lo que se llevaron en ese allanamiento, y pues me veo obligada justamente a pedir asilo político al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sector. Gracias por recordarlo. Oye, cuando hace poco Marcela Aguinaga hizo un comentario, algo así como, yo no fui de las que se fue, yo me quedé aquí a enfrentar y a dar la cara. No se lo dijo a nadie en particular, pero recogiendo esto que has contado, hubo un proceso y tú saliste a pedir asilo, como muchos políticos han hecho y harían. Cuando escuchas un comentario de alguien que es compañera de tu partido o que fue compañera de tu partido hasta nada, antes de ayer, diciendo yo sí me quedé aquí a dar la cara, sugiriendo que hubo otros que se acobardaron y salieron corriendo, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué le respondes? La verdad, ya después de tanto es como que uno aprende a escuchar, ¿no? Y a canalizar de diferentes maneras y procesar de diferentes maneras los comentarios. Yo lo dije el día de la convención en Manabí, que realmente se rompen los falsos sentimientos de valentía, ¿no? Es decir, ¿quién es el más valiente? ¿Es más valiente el que se quedó en cárcel? ¿Es más valiente el que se exilió? ¿Es el más valiente el que se quedó? Más bien la pregunta sería, ¿por qué hubo quienes no pasaron por cárcel ni por exilio y continuar? Y en ese sentido, cada persona es absolutamente libre de su sentir. Yo creo que ya, en serio, a estas alturas de mi vida, yo ya hablo como que hubieran pasado 70 años sobre mi vida, apenas tengo 42, pero es que ha pasado mucho. Y yo respeto mucho los comentarios de las personas. Yo creo que eso de aprender a escuchar es muy clave en la vida de la persona. Y yo canalizo
para adelante siempre. Así que yo lamento que pongan siempre sus falsos dilemas de valentía porque realmente no existen. Yo creo que cada persona tiene su proceso, tiene su entorno, tiene su familia y en ese sentido pues uno toma las decisiones en el momento en el que se dan. Yo recuerdo que teníamos una conversa muy profunda con Rafael Correa en esos días, porque después de la prisión de Jorge Glass, una de las cosas que quedó absolutamente claro es que no podemos dar más trofeos a la oligarquía. Y en ese sentido, también el exilio, que además es una figura histórica para la protección de derechos humanos, especialmente derechos políticos, siempre es una opción. De tal manera que yo creo que tomé esa medida, no me arrepiento en el momento en la que no me arrepiento dónde la tomé, porque además para mí estos 6 años han sido un profundo aprendizaje de vida y de muchas herramientas políticas además, y en ese sentido también respeto mucho a quienes lo hicieron desde otras trincheras. Voy a temas más actuales. Yo soy un desordenado, entonces vamos a ir, venir, volver, Muy bien. y va un poco así la cosa. En los tiempos actuales te toca asumir la presidencia con un movimiento que tiene claras fisuras de desunidad. Yo citaba hace poco el caso de Marcela Guiñaga, pero no es el único. Hubo una carta pública de 5 grandes firmas, por así decirlo, o nombres relevantes dentro de la organización, diciéndole a Rafael Correa, oye, necesitamos un cambio de dirección, cuestionando el liderazgo de Luisa González, y se sentía dentro pues, que había un movimiento no roto, pero fisurado, o con fisuras cada vez más visibles. Y te toca asumir, primero, con una fragmentación interna, pero luego con un escenario político complejo donde la tienda distinta o confrontada con la Revolución Ciudadana, que es en este momento el oficialismo, está poniendo el pie en el cuello. Ha llevado al movimiento al punto de no poder presentarse o inscribirse en las seccionales del 27. Asumir el movimiento de la RC ahora, ¿qué es? ¿Estás asumiendo la dirección de un barco que se hunde o no? Mira, yo creo que hemos pasado por diferentes etapas de la organización política. Si me permite solamente hacer un breve recordatorio de estos últimos años. Sí. En el 2018 nos roban Alianza País y quedamos absolutamente sin nada, fuera de absolutamente todo. Yo en ese momento les dije, no hay problema, si se deben Alianza País es como un café descafeinado. Y en efecto logramos sostener la base fuerte de la Revolución Ciudadana en el lado de la Revolución Ciudadana. Acto seguido yo presenté a Anderson porque era la secretaria ejecutiva de un movimiento que no existía en realidad, pero que seguía llevando esas tareas. Yo presenté al Consejo Nacional Electoral la solicitud de que nos permitan abrir partido como Revolución Ciudadana, y la primera respuesta del CNE fue que no podíamos usar el eslogan del gobierno saliente. Y dije, ok, vamos, siguiente mes, déjenos organizar el partido como Revolución Alfarista. Eso fue lo más torpe históricamente, porque el CNE lo que nos dijo es que no podíamos llamarnos Revolución Alfarista porque Alfaro era un liberal de su época y que nosotros somos una organización antineoliberal. Bueno, eso hizo que Jorge Núñez, que en paz descanse, uno de nuestros más grandes historiadores, le envía un sendo informe al CNE diciendo la barbaridad, pero no es porque el CNE no debe calificar eso, no debe valorar eso. En definitiva, no nos permitieron. Después nos dieron un casillero para recoger firmas, que era Maná, bajo el nombre de Juanito, es decir, cualquier compañero que dijo, bueno, yo hago que no me identifiquen con ustedes. Recogimos firmas, en 45 días recogimos más de las firmas necesarias. Un día antes de entregar las firmas, de hacer público que entregamos las firmas, el mismo casillero le entregaron a gente vinculada a Lucio Gutiérrez. Tuvimos que quemar, guardar un montón de cosas con esas firmas porque eran voluntad de la gente. Y después hemos tenido que migrar, comprendimos entonces que en Ecuador la guerra judicial o este lawfare en la región avanzó en Ecuador lo que no avanzó ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Bolivia, que es la proscripción partidista. Comprendimos entonces que no nos iban a dejar formar nuestro partido. Y ahí hemos migrado de una organización en otro casillero, de un casillero a otro casillero, por momentos electorales. Entonces pasamos por la 1, cuando fue nuestro candidato Andrés Arauz, y llegamos a la 5, pasando además por un proceso intermedio de elecciones locales, donde dijimos a todos nuestros candidatos, busquen o busquemos organizaciones políticas que auspicien localmente las candidaturas. Y llegamos a las 5, que no era un movimiento que lo creamos, que era un movimiento existente. Es decir, con esto quiero relatar que no es primera vez que nos pasa, que... no es primera vez que les pasa, pero la vez pasada, te interrumpo ahí, Gabriela, pero la vez pasada pegó y pegó fuerte. O sea, de las peores elecciones o resultados electorales que ha tenido la organización como trayectoria política, está el 2019, donde no se pueden presentar en todos los municipios y todas las prefecturas, y donde tienen una casi insignificante participación que se reduce básicamente a Manabí, si la memoria no me engaña. Entonces, si uno mira, claro, tú dices, la gente dice los partidos son cualquier cosa, no son una marca. No sé, a la final 2019 probó que la marca se importa porque hubo gente, y eso lo vimos después en los estudios, hubo gente que le votó a País pensando que era la lista de ustedes. No, fue un champú. La expresión de fue un champú literalmente se dio en esa ocasión, pero eso es lo que busca. Al final logramos recomponernos, es decir, son momentos y ahora también es un momento crucial, porque además estamos hablando de que tenemos al frente un presidente que tiene hoy de mañana estaba viendo la última encuesta de Maluc, un presidente que ya supera el 70% de rechazo popular, que además el 60% de la población encuestada está de acuerdo con la revocatoria, lo que va a pasar en los siguientes 2 meses,
pero además que no tiene gobierno. Entonces el asunto es que la fuerza política más importante de este país, la mayor de oposición y la más grande, tiene que ser bloqueada. Y esa es la trampa justamente de lo que nos están poniendo ahora. Entonces, a más de decir que somos una organización política viva, que dentro de esa vida que tiene la organización política, por supuesto, tenemos cuadros políticos que son posiblemente los cuadros más visibles que existan en el país, están en la Revolución Ciudadana, y que justamente eso provoca discusiones internas, que no todos estemos de acuerdo en cosas, pero en lo estructural y en lo fundamental estamos de acuerdo y por eso seguimos en unidad, a pesar de haber pasado estos episodios recientes en la historia de la organización política. Entonces, lo que yo he hecho es convocar a la unidad férrea a cerrar filas, realmente a canalizar los temas a la interna y que eso pueda ayudarnos a buscar mejores caminos de organización, más ahora que estamos bajo ataque, con una suspensión absolutamente ilegal que nos acaban de colocar y que es tan ilegal que ha provocado incluso que organizaciones políticas, sociales, hasta periodistas, etcétera, que no necesariamente han sido afines o simpatizantes de nuestro proyecto político, digan la barbaridad jurídica que se está realizando en este preciso momento con la suspensión de la organización, que tiene una sola finalidad, y es justamente evitar que pongamos en lista nuestras candidaturas para la próxima elección de los gobiernos locales. Te he escuchado en varias entrevistas que miraba para esta conversación y te refieres al gobierno de Noboa como un gobierno autocrático, rayando en tintes dictatoriales. Y cuando describes por qué te parece que este es un gobierno autocrático que raya en tintes dictatoriales, dices, por ejemplo, o citas, por ejemplo, la decisión de la justicia electoral de eliminar partidos. Por la razón que sea. O citas, por ejemplo, el control en distintas funciones del Estado. O citas, por ejemplo, el levantamiento de la inmunidad a uno de los legisladores o el encarcelamiento de algún opositor. Todos estos elementos, si yo les pongo los nombres propios, claro, son la historia del gobierno del presidente Noboa. Pero si yo les quito los nombres propios, pueden ser la historia del gobierno de la Revolución Ciudadana, que era entonces Alianza País. También ustedes usaron el Consejo Nacional Electoral, cuya independencia se dudaba, para sacar del camino partidos opositores. Cito, por ejemplo, el caso de La Ruptura y otros, que denunciaron que la justicia electoral no era independiente y fallaba en contra de ellos. También ustedes levantaron la inmunidad de asambleístas, cito siempre el caso de Clever Jiménez. También ustedes encarcelaron gente que se declaraba opositora, y cito el caso siempre emblemático de Galo Lara. También ustedes en fin, fueron acusados de perseguir periodistas, fueron acusados de tener controlado el sistema de justicia a través de Gustavo Yalc. Es decir, todo lo que hoy critican del presidente Noboa, la historia puede decirles de qué hablan, si lo hicieron cuando fueron poder. ¿Te choca mucho eso? No, la verdad, y agradezco ponerlo en el tapete porque creo que esto ha sido además de los últimos años. Es decir, la culpa es de Correa o el tema es que ustedes hacían lo mismo, se cae por su propia fuerza y lo voy a decir en los mismos casos que ha citado. Primero, el tema de las organizaciones políticas. Todas las organizaciones políticas estamos sometidas al Código de la Democracia. Y para la convivencia de la democracia en un país, justamente marcas normas de convivencia. Si tienes 30 organizaciones políticas, la votación se dispersa en esas 30 organizaciones políticas. Por lo tanto, las organizaciones políticas, que son creadas muchas veces para tener los fondos partidarios, es decir, como una parte de un negocio, puede ser una organización política que tiene 100 militantes o una organización política que tiene 200,000 militantes. ¿Qué determina entonces la prevalencia o no de las organizaciones políticas? Es cuánto pueden sobrevivir en el sistema democrático. Entonces, lo que se dijo absolutamente en la norma es que las organizaciones políticas que no cumplan un porcentaje de vida prácticamente pierden su casillero. Eso obliga a que las organizaciones políticas busquen mecanismos para fortalecerse y para llegar a la población con el voto. Por supuesto, entonces, que hay organizaciones políticas que perdieron su casillero electoral basados en la norma, no basados en pleno calendario electoral, que además sabemos que cuando ya se lanza el calendario electoral, y esto fue el regalo del Día del Amor y la Amistad de parte del CNE, que nos entregó el 14 de febrero el nuevo calendario electoral, en pleno calendario electoral, entonces quieran quitar o poner organizaciones políticas sin primer mandato político del presidente de la República. Entonces estamos hablando ahí de cosas muy diferentes. Dos, un asambleísta, por supuesto, tiene inmunidad y tiene fuero de corte. Yo lo puedo decir porque incluso cuando me pusieron el proceso por instigación y que prácticamente la asamblea cometió una ilegalidad porque nos despidió. Es decir, un día amanecimos fuera del Seguro Social. No pasó por el CAL, no pasó por el Pleno, no pasó por ningún proceso, simplemente nos despidieron. Es una figura, o sea, si tú sales, si el empleador te saca del Seguro Social porque te despidió. Bueno, a nosotros nos despidieron. En todo caso, cuando hay también una orden de juez para investigar, eso se presenta al Pleno y se vota en el Pleno para el levantamiento de inmunidad para que te puedas presentar al sistema de justicia. Cuando eso pasa, entonces, tienes la obligación como función del Estado de canalizar esa solicitud. El asunto es que se canaliza, se vota, se pone a disposición del sistema de justicia. Lo que pasó ahora con Juan Andrés González, que además es el coordinador de la bancada, que tiene más como 50 querellas de todos los temas que ha denunciado, pero es caso Porsche, etcétera,
El presidente de la Asamblea Nacional amaneció un día poniéndonos un video aceptando que deliberadamente no hizo el proceso. Y esto no solamente preocupa a la Revolución Ciudadana. Yo creo que representantes como el asambleísta Serrano del Partido Social Cristiano lo dijo con absoluta claridad. Esto es una ilegalidad, es una arbitrariedad porque pone en riesgo todo el proceso de fiscalización que lleva la Asamblea. Entonces, solamente en estos casos vamos viendo que no es lo mismo. Y no es lo mismo cuando tenías incluso organismos o funciones del Estado que iban cumpliendo sus periodos. Hoy el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Constitucional Electoral tienen los mismos miembros desde el Trujillato. Es decir, desde el Trujillato no han cambiado. Van a cumplir la prórroga del calendario electoral un poco más de 9 años, sin que nadie les elija, simplemente prorrogándose funciones. Entonces, cuando nosotros hablamos incluso del sistema de justicia, que en este sentido, un dato muy básico, en el sistema de justicia, en el 2016, cuando estábamos a punto de entregar gobierno, el 78% de las personas privadas de libertad tenían sentencia y habían sido canalizadas las denuncias en el sistema de justicia. Hoy me aterré cuando con Gustavo ya converso y me dice, Gaby, actualmente no llegan ni al 8%. Es decir, tienes un sistema de justicia directamente enfocado a allanar, a prisión preventiva, a procesos rapidísimos cuando se tiene que ver con temas de dirigentes políticos. Y ahora ya no me refiero solo al RC, ahora ya hay otras organizaciones políticas y sociales que tienen a sus dirigentes en procesos sociales. Pero para terminar, Anderson, mientras todo este aparataje está dedicado a eso, miles de familias están esperando respuestas sobre denuncias de extorsión, de homicidios, de robos, de desapariciones. La semana anterior acabamos de escuchar a la audiencia de la CIDH, donde además el gobierno puso a 2 militares a defendernos, y el informe dice que hay más de 50 casos de desapariciones que podrían caer nuevamente en desapariciones forzadas. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Es un proceso que en 10 años pasó 14 veces por las urnas, no olvidarlo, y en este sentido respetábamos el mandato de las urnas, incluso en temas que no estuviéramos de acuerdo. Hoy se lanza a votación, en noviembre, por ejemplo, la Constitución es ratificada, y ahora parece que no existe siquiera. Vamos a hablar de todo eso, sí. Yo doy tiempo suficiente para responder, pero quiero no dejar por alto algunas cosas. Cuando había las críticas a el correísmo es una dictadura, siempre me pareció una frase exagerada, como me lo parece que se diga de el gobierno de Noboa. Una dictadura es una dictadura, no es un gobierno autoritario, es una dictadura, es la falla total y absoluta del Estado de Derecho. Cuando se decía el correísmo es una dictadura, el gobierno de Correa respondía, ¿cómo puede ser esta una dictadura? Y que salgan ustedes a decir todos los días que somos una dictadura. Era el argumento falaz que se utilizaban. Hoy ustedes todos los días dicen el gobierno de Noboa es una dictadura. ¿Cómo puede ser esta una dictadura si todos los días se dice? Utilizando la misma lógica. Primero porque tenemos presos políticos, un alcalde en funciones ha sido secuestrado, tenemos un preso político que ha significado un trofeo de la libertad durante los últimos 8 años. Tercero, estamos viviendo en el país que gobierna, si gobernar es la palabra adecuada, bajo estados de excepción y toques de queda permanentes. Sumaba solamente desde el 2023 hasta la fecha, ha habido más de 15 estados de excepción, toques de queda, estos suman más de 500 días con la gente prácticamente aterrorizada, es decir, se ha profundizado un estado de terror. Cuarto, vivimos en el país más inseguro de América, y el quinto más inseguro del planeta. 6 de las ciudades más peligrosas de este continente están en el Ecuador. Tenemos 52 homicidios cada 100.000 habitantes. Tenemos además la expulsión injustificada de cuerpos diplomáticos, que esto no es por afinidad ideológica, esto es justamente porque cuando se dio la última vez en este país fue la antesala de la dictadura de 1963 en este país. Es decir, cuando nosotros decimos incluso perdón. La Revolución Ciudadana. La última vez que se expulsó una misión diplomática no fue en dictadura. El gobierno de Correa expulsó a la embajadora Helen Hodgers y la pero digamos justificadamente, ¿no? Y eso lo declaramos, porque además la embajadora actuaba como informante. Si filtran es lo mismo que dice el gobierno de Noboa de los cubanos, ¿no? Es que todo el mundo justifica sus acciones, es el problema de este país. Noboa no expulsa a los cubanos por cubanos, los expulsa porque dice hacen espionaje. Bueno, ¿y hay alguna muestra? No. Las mismas muestras que dio Correa cuando expulsó a la embajadora de los Estados Unidos. De Wikileaks, que justamente teníamos los correos. Y eso no era una política de expulsión a la embajadora. Fue la salida de la base de Manta, fue la salida del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, la salida de la USAID. Es decir, fue marcar soberanía, y eso no quiere decir que hayamos roto relaciones con Estados Unidos. Es más, aceptamos que los Estados Unidos eran uno de nuestros principales socios comerciales. El tema es cómo llevas la relación internacional basado justamente en un Estado y un territorio en soberanía dentro de un Estado de derecho, no un tema absolutamente direccionado para hoy, a pesar de la Constitución y el voto de la gente, tener una base militar operando desde Galápagos, desde San Cristóbal, hoy tener oficinas del FBI, hoy tener un alineamiento completo que podría llegar incluso a operaciones militares conjuntas, especialmente en zonas empobrecidas y racializadas, que hoy toma mayor relevancia con la resolución de la Corte Constitucional sobre desapariciones forzadas. Es decir, es
no solamente bajo un estado de terror, sino realmente muchas, miles de familias en este país tienen miedo de salir a comprar pan en la tienda y regresar vivos a su casa. Esa es la principal preocupación de todas las provincias, por ejemplo, costeras del país. Entonces, por supuesto que hay diferencias abismales. Déjame agarrar esto, Gabriela, para ir a seguridad, eso último que comentas. Y te quería preguntar, de hecho, desde que arrancamos, ¿cuál era tu opinión de esta operación que yo le llamo harta demencia, que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en conjunto con aliados internacionales en territorio ecuatoriano para enfrentar el narcotráfico? Porque me da la impresión de que eres crítica de la operación anunciada. ¿Qué no te gusta, qué no te agrada de el anuncio del gobierno o de la acción del gobierno? Me parece que cuando uno habla de cooperación es exactamente cooperación. Lo otro podría ser una sumisión absoluta basándonos justamente en un tema geoeconómico. Cuando nosotros miramos el tema ecuatoriano, no se exime de verlo en toda una lógica de crecimiento de crimen organizado y narcotráfico a nivel del continente. Y en este sentido, que siento que con el desplome o el vaciamiento de la figura buquelista como el éxito de ese modelo de doctrina de seguridad nacional, es que están mutando justamente a que Noboa asuma como ese rol. Si eso diera resultados, no habría problema. El asunto es que no puedes hablar de seguridad sin hablar de una política social, porque lo que tienes entonces es mucha niñez y adolescencia que desertó del sistema escolar, ahora reclutados por el crimen organizado de una manera muy fácil, porque cuando quitas el Estado, el gobierno del territorio, prácticamente el crimen organizado se lo toma. Esto es norma básica de la física, ningún espacio queda vacío. Si el gobierno no asume su rol, el crimen organizado entra de manera directa. Pero decía que esto es un tema geoeconómico. Es decir, no es solamente el tema de Ecuador por Ecuador. Ecuador tiene un punto estratégico, más bien varios. Uno, tenemos el segundo puerto más importante del Pacífico después de México. Dos, somos una economía dolarizada. Sí. Y tres, el portaaviones natural de Galápagos sirve justamente como espacio de control de la vía marítima. Lo que pasa ahora es que con la denuncia o los datos que nos dan que el 70% de la cocaína del sur del continente sale a Estados Unidos y a Europa, sale por los puertos ecuatorianos administrados por la familia Noboa y va por la ruta marítima controlada por las brigadas de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que no trae lógica en el supuesto manto de cooperación. Déjame preguntarte algo, Gabriel. Tú eres una persona ilustrada, realmente eres ilustrada, y ves esto desde una perspectiva, vamos, muy de arriba, quiero decir. Déjame invitarte un poco a mi mundo mundano. Yo soy un tipo de lo más común y de lo más corriente, como la mayoría de la gente en Ecuador. Y lo que vemos las personas comunes y corrientes es, salimos a la calle y nos matan. Has citado muchas veces en esta entrevista la grave situación de violencia que sufren los ecuatorianos. ¿Tú crees que a un ecuatoriano le importa realmente si el que va a dispararle a un narco es un militar ecuatoriano o un militar estadounidense? Si esto se hizo en coordinación con el FBI o con la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Yo creo que lo que quieren los ecuatorianos al final del día, y los políticos se enredan en estos debates, es, no me importa cómo, por amor a Dios, devuélvanme la seguridad. O sea, por amor a Dios, solucionen esto. ¿No te parece es la oposición por la oposición oponerse incluso a una operación de seguridad contra el narcotráfico como la anunciada? Mira, al contrario, creo que estamos sintiendo en demasía lo que está sintiendo el pueblo ecuatoriano. El asunto es solucionar el conflicto. El asunto es cómo garantizamos seguridad. Pero la responsabilidad de la clase política es elegir de qué forma solucionas. O si no, pues entreguemos el país. ¿Me entiendes? O sea, si la capacidad política de quien te gobierna no puede resolver un problema, entonces no estés ahí, es decir, no tienes la capacidad de asumirlo. El tema no es cómo lo hagas, insisto, incluso en las mismas formas de cooperación. El asunto es que el Ecuador ha tomado una línea de cooperación que en todo el continente de manera histórica se ha demostrado recientes veces que no funciona. Caso colombiano. El caso colombiano o el caso mexicano son absolutamente claros. Es decir, Colombia era el centro de operaciones militar norteamericano de todo el continente. Y no es el país en paz, es más, es el único país a nivel del continente que todavía mantiene un conflicto armado interno. Entonces, cuando tú ves la historia, ves entonces pero que es muy distinto vivir en Medellín en los 90 y en Medellín en 2026, ¿no? Pero entonces la capacidad... O sea, no es Colombia el país más violento de la América Latina, es Ecuador. Ahora sí, pues, por supuesto. Además, hemos batido récords históricos continentales. O sea, el decir que ya estamos por sobre Haití, que nos conocemos la historia de Haití, ya es un tema agravante que el hacer. Entonces, insisto, hay que solucionar la vida de la gente. Porque esto no es decir, bueno, nos oponemos a esto y no hay opciones. Lo peor es que hay opciones. Y hemos demostrado que hay opciones. El tema es que necesitas un gobierno no solamente estadista, un gobierno articulador, un gobierno capacitado. Entonces eso es lo que no tenemos. Y querer poner en manos de extranjeras todo el tema de la seguridad, yo digo, a este paso, lo que nos queda es esperar que funcione.
El asunto es que si hoy tenemos 52 homicidios cada 100.000 habitantes y después de un año de una serie de masacres, porque lo de Guayaquil hay mucha preocupación. O sea, ¿por qué bajan las cámaras públicas, incluyendo las cámaras de los servicios privados, en medio de un toque de queda? ¿Qué es lo que están planificando? ¿Qué es lo que va a pasar? La gente está aterrada. El asunto es que si esto lleva a surgir a una limpieza social en sectores periféricos, empobrecidos y racializados, el tema es lo que vas a tener que de 52 homicidios bajemos, no sé, a 48, a 47 y ya lo venderán como un éxito, cuando seguiremos siendo el país más violento e inseguro del continente. Te escuché ahora citar que la droga sale por puertos controlados por las empresas de la familia Noboa, que me parece es una frase que he escuchado ya en varios portavoces de la Revolución Ciudadana. ¿Tú crees que la familia Noboa de verdad está metida en narcotráfico? O sea, ¿no te parece que es una acusación que la sueltan así a la ligera y no la formalizan porque luego nadie se quiere hacer cargo de sus propias palabras? No, el asunto es que está formalizado. Y por formalizar es que el 80% ¿Tú crees que la familia Noboa está envuelta en narcotráfico? No importa lo que yo crea, ¿qué es lo que se ha presentado? No, sí importa lo que creas. No, porque en este caso yo soy representante de una fuerza política y mi fuerza política... Por eso importa tanto lo que creas. Por eso, y mi fuerza política ha presentado casos, pruebas de la Hacienda San Luis, caso Blasti. ¿No nos parece raro que justamente en los dos casos donde se encuentra café y cacao respectivamente con cocaína en cada uno de los casos, tengamos una persona que además coincide en estos casos, que es el nombre de Silka Sánchez? ¿Quién es Silka Sánchez? Es la apoderada de la fortuna Noboa. Es decir, Álvaro Noboa, tanta desconfianza tienen sus dos hijos, que terminó dando todo el poder del manejo de su fortuna a una tercera. Esta persona, Silka Sánchez, está involucrada tanto en Hacienda San Luis como en Blasti. En la una es gerente y en la otra me parece que su esposo es gerente de Blasti. Todo esto ha sido documentado, presentado. La Asamblea Nacional, porque además todos estos casos están en la comisión que preside la señora Jacome, todos estos están retratados. Y lo que tienen nuestros asambleístas es querellas y denuncias penales. ¿Pero qué les dice? Si una empresa de la familia Noboa tiene una carga contaminada con cocaína, eso los vuelve narcotraficantes. Pero si una valija diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Cancillería de Ricardo Patiño sale con droga, eso no vuelve a Patiño narcotraficante. ¿Cómo funciona esa lógica? Porque a mí ninguno de los dos me parece narco, pero quiero entender cómo funciona que la empresa de Noboa tiene una carga contaminada, Noboa es narco, la Cancillería de Patiño manda una valija diplomática ecuatoriana con droga a Italia y los responsables son los perros y Patiño no es narco. Bueno, esto se investigó desde el gobierno. El asunto es que esto se llegó incluso con una delegación de la propia Fiscalía Europa. El gobierno lo enfrentó y lo clarificó. El asunto es que ahora no escuchamos una sola palabra. Mira, Anderson, sin irnos a estos casos, porque está Hacienda San Luis, Blasti, la corrupción escandalosa de Progen, ATM, el tema Galamedios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el caso más gráfico para esto que estamos debatiendo? Desde Zaragoza, alias Pipo, dice que presuntamente Daniel Noboa es el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Si eso hubiera pasado a nosotros, ya hubieran allanamientos, presos, etcétera, etcétera. El gobierno, ni Daniel Noboa, ni nadie del gobierno, ha dicho una sola palabra. Pero yo complemento esta información con dos cosas que a mí me parecieron muy extrañas alrededor de este asesinato. Primero, la presencia del FBI, que vino a investigar el asesinato y del cual no volvimos a saber nunca nada más y que ahora regresan con una oficina al FBI bajo el mismo gobierno. Y segundo, cuando agarran a dos de los autores materiales del caso y los llevan a fiscalía, en el estacionamiento de la fiscalía, resultan asesinados. Entonces, nadie dice nada. Si una persona, que es mi teoría, a ver, a mí me han dicho 30.000 cosas. Sobre mi vida ha pasado mucha fake news, mucha mentira, mucha demagogia. Entiendo que es una estrategia para debilitar y desacreditar. Aún sabiendo que es mentira, yo salgo a dar la cara y aclarar. Mucho más si supiera que estoy actuando frente a una acusación tan grave como esta. Salgo de manera inmediata a decirlo. Eso es lo que hacíamos permanentemente como gobierno. Si algo tiene Rafael Correa, es que lo que él dice lo cumple. Es que la gente generaba credibilidad frente al cumplimiento de la palabra. Pero el asunto es que aquí se dicen 1000 cosas, hay muestras, se está presentando a la Asamblea Nacional en procesos de fiscalización permanente y resulta que hay un silencio absoluto del gobierno. Entonces, los primeros interesados en esclarecer que esto es falso, que no controlan puertos, que no controlan los contratos de beneficio para la familia Noboa, que no es verdad, díganlo. El asunto es que ni siquiera son capaces de dar transparencia y por eso el 70% de la población ya no cree en el presidente, porque lo único que tenemos es mentira y es trampa. Y la política, cuando se hace con trampa, si algo no soporta el pueblo ecuatoriano, Anderson, es la trampa. Porque eso es saberse engañados. Y eso, pues, es algo coincido con eso,
Pero no sé, a mí me parece que todos ustedes, y lo digo todos ustedes, el oficialismo, la oposición, todos están vueltos locos con esto de las acusaciones gravísimas que se hacen. O sea, Correa trata a Noboa de drogadicto y Noboa trata a Correa de narco. Y me parece que ninguno de los dos luego se hace cargo de sus palabras. Entonces, el nivel de responsabilidad que tienen todos vosotros, y disculpa que te lo diga a ti, pero es que la entrevista es contigo, Gabriela, pero el nivel de responsabilidad que tienen todos vosotros los políticos en la polarización que tiene el Ecuador, vamos, debería de asumirse, porque se la pasan todo el día llamándose narcos los unos a los otros y resulta que nadie se está preocupando de ir a pelear contra los narcos de verdad. Primero eso es una responsabilidad de la clase política, por supuesto, pero también de los periodistas, también de la academia, también de las organizaciones sociales. Es decir, ahora lo que nosotros mismos hemos dicho es, gente, la realidad del país, que insisto, no es una realidad para la Revolución Ciudadana, es una realidad que lacera a la sociedad ecuatoriana, que cualquier gobierno que le toque luego de este va a tener que tener al menos 30 años para recuperar lo que éramos en el 2017. En ese marco, entonces, no es lo grave la polarización. La polarización no es la grave. Yo siempre digo, aquí tal vez tenemos una confusión también conceptual. La política polariza. Es necesaria. ¿Por qué? Porque la política te presenta las tendencias basadas en sistemas, en creencias, ideología, etc. Va. Tenemos entonces al frente un gobierno que está aplicando bajo la autocracia de una persona, un gobierno que además está limitando derechos ciudadanos, que está vulnerando y violentando esos derechos. Ya no le decimos nosotros, ya hay una resolución que lo establece, indicadores nacionales, organismos internacionales, etcétera. Pero además sobre esto, hay, por supuesto, de la otra orilla, la otra propuesta, que tampoco es exclusiva de la ARC. Es una propuesta social. Es lo que nosotros hemos llamado la necesidad de sentarnos en la mesa en un nuevo gran pacto social para salir del momento en el que estamos viviendo. Porque no es un tema de allanamientos o persecución o judicialización a una sola fuerza política. Hoy lo es a varias. Y hay varias preocupaciones sobre esto. Entonces, el tema es cómo logramos que esa polarización dé un resultado positivo para la vida real y la economía real y la seguridad real de la población. Organización. Y no esas cortinas de humo nos enlacen justamente en este tipo de debates. Entonces, yo creo profundamente que es momento de que el país nos demanda un mayor pensamiento estratégico. Yo he venido conversando con algunas organizaciones políticas, lo hicimos hace un mes en un diálogo de 11, de 17 organizaciones políticas, lo he hecho con otras organizaciones políticas. Ahora el debate ni siquiera es, oye, nos aliamos en el tema electoral. No, ahora el debate ¿Eso va a llegar a algún lado, Gabriela? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Yo creo que este es un momento que nos da esa oportunidad de pensamiento. ¿Va a llegar a algún lado la unidad en la oposición? Porque, claro, hoy yo veo las cosas desde fuera, ¿no? Entonces veo al gobierno, el gobierno no tiene un solo puente, los ha roto todos. No hay un solo partido político con el que el gobierno tenga interacción sana, aunque sean críticos, aunque sea distinto. O sea, con los socialcristianos son enemigos a muerte, con CESO enemigos a muerte, con Pachacuti, que es enemigo a muerte, con los movimientos marginales pequeños de 0,5 y 1% es enemigo a muerte. En teoría, si se organizara la oposición, sería muy fácil hacer mayoría. Pero también la historia reciente nos dice que es muy difícil que se organice la oposición. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto? Yo creo que en efecto la ilegitimidad que tiene Daniel Noboa al interna del país está buscando hacia afuera. Y creo que por eso es esa alineación absoluta a esta tendencia continental. ¿Qué pasa hacia adentro? Y eso es un tema muy de la cultura política ecuatoriana y de muchos países, especialmente los países andinos. Creo que recaemos justamente en esta parte, en la que además en los 90, y recordemos que este tiene un antecedente histórico que no es fácil romperlo, después de la dictadura de los 70 y de los 80 en la región, vino una suerte de disciplinamiento basado en esta famosa democracia, es decir, aniquilaron, asesinaron al primer presidente socialista electo en las urnas, Allende en Chile, y desde ahí vino una suerte de adoctrinamiento y disciplinamiento. En los 90, eso se suplanta, o sea, esa degradación de la organización política como espacio de confluencia transita en los 90 al espacio de confluencia del ONGismo y crece rápidamente en la región este tema de ONGismo, como crece además, cuando yo doy clases digo, hay como 3 fases de dictadura en la historia reciente de nuestra región, la dictadura militar, en los 90 la dictadura financiera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y hoy lo que vivimos a inicios del siglo XXI, que es una dictadura judicial. En este gráfico, entonces, los 90, lo que llegan es justamente a acentuar un fraccionamiento profundo de la representatividad de los partidos políticos. Y recuperarnos de esto ha sido casi imposible. Es decir, cuando tú realmente preguntas a la gente si cree en el partido político, obviamente digan que sí. Una cosa es que estás afín a un personaje o a una tendencia y otra cosa es que
en la organización política. Yo creo que entonces, frente al declive del sistema y frente a esta polarización donde hay cada vez más radicalidades, la organización política tiene que volver a ser ese espacio de confluencia social para la defensa de los intereses y de los derechos humanos. Yo creo que en ese sentido es ahí donde coincidimos con varias organizaciones políticas y sociales. Ahora, nuestra cultura lastimosamente no permite dar pasos, y además porque hay una carga última de este clivaje anticorreísmo. Entonces, como todavía se sostiene esta parte de que si estás en la mesa eres correísta y si no te sientas eres anticorreísta y no logramos también el llamado ha sido a ese. Es decir, creo que estamos la gran cara mental de la nación. Porque además estamos en un momento tan diferente de la historia que si ponemos posturas particulares, solo estamos destinados a perder. Y la pérdida de la clase política no es la pérdida de un nombre, es la pérdida de la patria, porque estás justamente rompiendo la base del sistema democrático liberal, que es justamente la capacidad de elegir y ser elegidos. Y cuando eso pasa, pues por supuesto no vives en un Estado de Derecho. Ok. Oye, Gabriela, tengo que ir cerrando. Te voy a pedir unas respuestas más cortitas para no quedarme con tinta en el tintero. Siempre fuiste una de las más vocales y sonoras defensoras de los llamados movimientos progresistas de América Latina, con los que yo tengo enormes diferencias, muy especialmente lo que yo llamo la dictadura venezolana. ¿Aún defiendes ese tipo de proceso? Porque hubo mucha gente que se acercó al chavismo y luego dijo, hombre, no, o sea, esto es un sistema de violación sistemática de derechos humanos, esto es un sistema absolutamente distinto a lo que defienden, y gente importante de la izquierda, en el arte, en la política, en los gobiernos, se apartó. Tú sigues allí, ¿por qué? Primero, yo creo que siempre hay un miedo del reconocimiento, y lo que hace muy bien el sistema es aniquilar símbolos. Esto es viejo, eso en marketing político se lo he hablado muchísimo, por eso es la importancia de cambiar la comunicación política, el marketing por la comunicación política. Pero yo creo que hay mucho temor, y ese temor te lleva a que tú te quites, hagas el quite. No, es que pierdo votos, es que pierdo... Y no hay nada más falso que eso, porque solamente cuando tú muestras firmeza en tus creencias es que puedes dar certezas a la gente que le estás hablando. Y yo creo que en el caso venezolano particularmente, podemos tener nuestras diferencias incluso con la persona. Es decir, nos puede gustar o no gustar. En la política, en el periodismo, en todas las áreas de la vida, uno genera simpatías y antipatías. Es un tema humano. Puede no gustarte, pero lo que está detrás de eso es lo que realmente importa. A los Estados Unidos no le importa el beneficio o el bienestar del pueblo venezolano. Le importan los 300.000 millones de barriles de petróleo que se encuentran bajo ese suelo venezolano, justamente por lo que arrancábamos de esta entrevista, que era el tema geoeconómico. Ahora, en ese sentido, por supuesto que todas y todos podemos tener valoraciones diversas, pero el tema es que hoy incluso hay una persona que ha sido secuestrada, cuyo bombardeo y secuestro internacional se justifica basada también en cosas que no han podido ser demostradas, como por ejemplo el famoso cartel de los soles, que cayó por su propio peso. Y hoy vemos que hay un cambio en la política venezolana, al menos en la política exterior venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez. Esperemos que eso, sin duda alguna, apueste a consolidar una postura interna, porque a nadie más le debe interesar el bienestar de las y los venezolanos que sea primero a las y los venezolanos. Así que esperemos que pues todo lo que está pasando en Venezuela y en la región, porque no es aislado, pues realmente nos permita tener un análisis más profundo y estructural sobre lo que realmente está en debate. O la barbarie. ¿Quién diría que Delcy se iba a llevar también con los gringos al final, no? ¿Qué cosa, perdón? ¿Quién diría que Delcy se iba a llevar también con los gringos al final, no? No sé si al final sea llevarse tan bien, en realidad. Yo creo que hay que hacer un análisis más fino en este tema, incluso comprendiendo la propia situación en la que se encuentra actualmente. Y que eso da paso a otro tipo de debates, como lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Cuba, como lo que está pasando en nuestros países. Es decir, ningún caso puede analizarse de manera aislada. Creo que en eso concluyo. Gabriel, tengo que hacerte la última entrevista porque si no tu equipo me mata, porque le he robado minutos de más y a ti a tu agenda. Santiago Díaz, la declaración que hace Santiago Díaz diciendo yo llevaba dinero en efectivo de Venezuela al Ecuador para la campaña de Luisa González es finalmente una de las razones por las que luego estalla todo el escándalo con la suspensión del Tribunal Contencioso Electoral, que es por donde arrancamos. No quiero hablar tanto de eso como de Santiago Díaz, a quien hoy el correísmo niega, como ahí siempre me escriben y dicen, él no era parte del buró. Hombre, si había alguien cercano al poder político dentro de la RC, era Santiago Díaz, acusado de una violación execrable y hoy testigo en favor de una causa de fiscalía en contra de la RC. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en Santiago Díaz? Como no tenemos mucho tiempo y nos debemos otra conversa para topar otros temas, solo debo decir que la organización política, en cuanto supo de la violación a una menor de edad de uno de sus miembros, fue directamente y sin titubeos expulsado y separado de la organización política. Segundo, él está haciendo en un proceso de investigación y esperemos que juzgado por ese hecho, por una violación a una menor de edad. ¿Cuántos años te da eso? Según la legislación ecuatoriana, 30 a 35 años. Él lo que está haciendo es declararse como delator para tener preventas y de por sí ya tiene preventas en el trato, en este proceso de investigación. Entonces, dar validez a la voz
de una persona que está procesada y que simplemente está cambiando el grado o los años de su sentencia por declararse por supuesto delator, pues me parece que ya de por sí marca cuál es el destino de este caso, que no nos es nuevo. Varias personas han sido utilizadas de manera frecuente y recurrente para este tipo de involucramientos. Y cerraré con ser absolutamente tajante. La Revolución Ciudadana no ha recibido ni recibirá fondos extranjeros para el funcionamiento de la Revolución Ciudadana, peor aún, para financiamiento de campaña electoral. Y esto es justamente lo que ahora estamos debatiendo y discutiendo, tanto en el CNE como en el TCE, porque si se supone que el CNE hace bien su trabajo, debería simplemente mostrar las auditorías anuales que tiene y está obligado a llevar a las organizaciones políticas. Entonces, pero lo que dice Santiago, pero lo que dice Santiago Díaz, a tu juicio, no tiene credibilidad. No, para nada. Y no tiene validez, no tiene asidero, ni tiene realidad. Porque es un delincuente que busca beneficiarse. Además, pero ¿Y por qué si le creen entonces a alias Pipo? Pero exacto, en eso, exacto, Anderson. ¿Por qué no hay el mismo tratamiento con alias Pipo? Exacto. El asunto es que ahí es una muestra más de la direccionalidad que tenemos. Entonces digo, cada cosa cae por su propio O de cómo peso. la política toma las cosas, porque Noboa no le cree a Pipo, pero sí le cree a Díaz, y el correísmo no le cree a Díaz, pero sí le cree a Pipo, porque cada uno quiere creer lo que quiere al final, ¿no? Ni siquiera es que creemos. Lo que estamos diciendo es, póngase todo al mismo nivel de la investigación. El problema es que hay una parte que no lo hace, que oculta, que hace trampa, que miente. Y eso solo la gente sabrá decidirlo. Nosotros seguimos en nuestra lucha, porque ahora estamos defendiendo la sobrevivencia mismo de la Revolución Ciudadana y el evitar que esa suspensión se mantenga, porque por donde le mires es ilegal, pero también vamos a seguir trabajando con la gente, que ese es el fin mismo de quienes hemos sido llamados a este momento de la Revolución Ciudadana. Yo regresé para eso, regresé justamente para hacer partido político, para conducir el partido político, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Gabriela Rivadeneira, hoy ha sido un verdadero gusto tener la oportunidad de conocerte. Gracias por la paciencia. Sé que pensamos muy distinto. He tratado de darte libertad para hablar lo suficiente. Yo que corto todo el mundo, no tanto como Carlos Vera, pero por ahí voy y espero que vuelvas a estar por acá. No, gracias, Anderson. Ha sido un gusto y eso es lo rico de estos espacios, que aún sabiéndonos diferentes y diversos en nuestro pensamiento, se puede llevar un diálogo. Yo creo que el país es justamente lo que en este momento es lo que necesita. Así que esperemos que eso traspole a este espacio de entrevista y que podamos realmente llamar a un diálogo donde esas diferencias existentes sigan existiendo, pero donde hay objetivos mayores. Y estamos hablando del país. Así que gracias por este espacio. Seguro. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RCA. Muchas gracias.